Muy buenas tardes a todos mis compañeros de letras. Bienvenidos a este programa donde estaremos escuchando hoy a Ramón López. Estamos en Amigos, en la plataforma de Amigos Exitosos, pero en realidad estamos en el primer ciclo de la Escuela de la Grandeza. Hoy hará la presentación el doctor Ramón López, doctor en psicología, 3 veces bestseller y investigador también. Particularmente ahora trabaja con la gerontología y investigador de gerontología. Así que bienvenido, Ramón, y aquí estamos para escucharte. Bueno, muchísimas gracias, amiga. Y bien hallados. Vamos a hablar hoy de las creencias. Teníamos para esta fecha otro seminario, pero dado que anteriormente hablamos sobre la fe, pues pensé que sería bueno enlazarlo, ¿no? Y ahora vamos a hacerlo de compartir pantalla, que, un moment, sisplau, porque me han enseñado, a ver, un momento, compartir. Ah, no, no se puede compartir vídeo. Un momento. Compartir sonido, sí. Oye, ¿por qué vídeo no? A ver. Una defensa de que vídeo, pantalla, de razón y otras sentencias. Ni idea. Delicioso. A ver un momentín si hacemos esto. No, no puedo compartir el vídeo. Un momento. Compartir. Bien. ¿Estáis viendo en pantalla algo? Sí, Pues nada, vamos. Qué pena, yo quería compartir también el vídeo porque me enseñaron el otro día y no sé por qué no puedo. A ver, un momentín, un momento. Un momento. Joder, qué pena. Bueno, che, pues lo matéis da. Anem a veure, compartir. Vale, desde el principio. Bien. Bueno, vamos a compartir, hablar sobre las creencias. Un tema, un tema importante. Las creencias, se empezó a nombrar así a las creencias y a trabajar con las creencias a partir del siglo XVIII, sobre todo. De hecho, ya en la Revolución Francesa, ¿no? Decían que era el cuarto poder, la prensa, porque la prensa es la que hace que tengamos las creencias, ¿no? De hecho, el poder depende en gran parte de lo que pensemos nosotros, de las creencias, ¿no? Es tan importante que hoy en día, pues, fíjate, estamos aquí conectados por vídeo y es gratuito. Podemos hablar a cualquier parte del mundo a través de WhatsApp o Telegram o cualquier programa totalmente gratuito. Y es gratuito porque el sistema, el poder, como queréis llamarlo, necesita saber qué hablamos y cómo lo hacemos, porque eso les da una gran información, ¿no? Por eso es gratuito. A cambio, pues ya nuestras conversaciones no son privadas, nuestros correos electrónicos tampoco son privados, ¿no? Nada es privado, porque ellos necesitan saber qué pensamos para inculcarnos creencias, ¿no? Pero las creencias también son buenas, ¿eh? Ahora vamos a verlo. Vamos a ver. Bien, pero vamos a definir lo que son las creencias. La creencia es bonito porque
estar conforme con algo, y creer es considerar una cosa como verdadera o segura, a pesar de que no tenemos pruebas ni certeza, que es lo bonito, ¿no? Lo bonito de las creencias. No hay certeza, no sabemos que es cierto, pero la gente cree, la gente cree, la gente cree. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, pues un profesor o un escritor, pues tenía que ser de izquierdas, porque era la creencia que yo tenía. Cuando un escritor se confesaba de derechas, ese pobre hombre no vendía un libro, bueno, a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque la creencia era que había que ser, pues eso, de izquierdas. Y que a veces te preguntaban qué es esa cosa de izquierdas y se te unía, pues muchas cosas, ¿no? La creencia tiene origen externo, lógicamente, que es lo que nos manda la televisión, antiguamente era la prensa solo, ahora la televisión y, por supuesto, las redes sociales. Y el interno, que es nuestro, ¿no? ¿Por qué es importante las creencias y ahora ya de hecho es una herramienta militar? Pues porque nos guían, nos orientan sobre lo que somos y queremos. Algunos dicen que nos manipulan, pero eso son los que nos orientan. Y se diferencia de la fe, porque como dijimos la otra vez con San Agustín, para la fe hace falta una voluntad. O sea, tú tienes que tener fe, querer tener fe. Tú quieres comprender una cosa y San Agustín dice, y Santo Tomás también lo dice, que hace falta querer. En las creencias no. Y curiosamente las creencias son las que mueven el mundo. Ahora ya no tanto, pero por ejemplo en nuestra guerra civil habían brigadas internacionales que venían de voluntarios porque creían, increíble, ¿no? Iban a morir y creían que iban a salvar algo, tanto en un bando como en otro. Y eso lo dan las creencias. Dada la importancia, el primer experimento que se hizo es Rosenthal. Rosenthal todavía vive, y ella también, Jacobson también. Él, aunque es alemán, nació en Alemania, pero era profesor, bueno, ahora ya es emérito, es profesor de California, ¿no? Y Rosenthal fue el primero que tenemos una experiencia de lo que influyen las creencias y lo que determinan, no condicionan, es que determinan, ¿no? Y consistió en lo siguiente. Él se acercó a Jacobson, a Leonor, que era directora de una escuela en San Francisco, y pidió hacer un experimento allí, que es el experimento que se llama Pygmalion en el aula. Luego explicaremos por qué Pygmalion. Y consistió en que fue y se acercó a los profesores de una clase en particular y le dijo que habían pasado unas pruebas psicológicas y le daba la relación de los alumnos que habían sacado la mejor nota y querían saber si lo que daban los test correlacionaban con esas expectativas, ¿no? Muy bien. Y entonces le dan los nombres y apellidos de cada criatura, de cada alumno, y, y efectivamente, al final de curso, los alumnos que según Rosenthal decía en las pruebas psicológicas, era una batería, ¿no? Una batería de Cattell, que es muy famosa, ¿no? Hay también una prueba de personalidad, yo lo he pasado muchísimos años, el factor Cattell. Y entonces eh, correlacionaba. Bien, ¿en qué consistió el experimento? Pues el experimento consistió en que las pruebas jamás se pasaron, nunca se pasaron. Pero Rosenthal había creado una expectativa en los profesores.
Entonces, ¿qué pasa? Los profesores, como tenían la creencia de que estaban hasta un grupo mucho más inteligente, pues hicieron lógicamente contacto visual, estuvieron más cerca y total que fueron los más brillantes. Espérate, los más brillantes. De hecho, sacaron las mejores notas. O sea, ¿qué ocurrió? Pues que les había convencido Rosenthal a los profesores de que era. Luego veremos por qué convences a una persona, ¿eh? No es tan fácil convencer. Y Rosenthal en aquella época aún no se había descubierto lo que vamos a ver a continuación, pero ¿qué hizo? O sea que si tú crees en algo, curiosamente, ese algo lo proyectas en lo que sea, en este caso fueron los alumnos, y como tú pensabas que eran muy inteligentes, realmente hicieron, qué maravilla, que los alumnos fueran mucho más inteligentes, porque prestaban más atención, había más contacto visual, y por ejemplo uno llegaba tarde, pues a ningún profesor se le ocurría que llegaba tarde porque no tenía ganas, sino porque a lo mejor, pues no sé, pues no había cogido el metro, se le había escapado el autobús, cualquier cosa, ¿no? O sea que nuestras creencias condicionan a los demás. Otro ejemplo de creencia, que quizás ya lo habéis oído más de una vez, es el de Edison. Edison eh, estaba a los 7 años, se trasladan a una ciudad, la familia, no me acuerdo ahora, Pensilvania, Chicago, no me acuerdo. Se traslada a una ciudad, la madre lo mete en el colegio y a los 7 meses la profesora le da una carta a Tomás para que se la entregue a la madre. Y, y la madre lee la carta porque le dijeron que no podía abrir el sobre, lee la carta y entonces la madre le dice, se pone a llorar y le dice, ¿sabes lo que dice la carta? Que eres un genio y que el colegio no te puede enseñar más. Tengo que enseñarte yo a partir de ahora. Y molt bé. Entonces pasa el tiempo y tal. Y cuando tenía 24 años, Tomás, la madre fallece, va con sus hermanos a, en fin, a recoger lo que pasa, ¿no? A recoger las cosas de la casa y tal, y encuentra la carta que tenía, que le había dado la profesora para que la leyera de mal. Y la carta decía, Tomás es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Lógicamente, Tomás también empezó a llorar como un crío, ¿no? O sea, la creencia. Thomas Edison jamás se creyó, lógicamente, que era un niño torpe ni coño tonto. Y como se lo creía, pues nunca se dio por vencido en nada, ¿no? Porque él era un genio, como le dijo su madre, ¿no? Eres un genio. Y él, pues, de hecho, él no volvió al colegio. Su madre le preparó, devoraba libros por todas partes y eso son las creencias, ¿no? Hay muchos más, ¿no? He puesto este porque es significativo este hombre, ¿no? Y porque tenemos constancia por escrito. Y, y se llama efecto Pigmalión porque en un libro de un poeta de Ovidio, de la Metamorfosis, habla del primer efecto de lo que es la creencia y cómo transforma a la gente, ¿no? Pigmalión era, era rey de Creta. Creta es una isla, como sabéis, que está entre Malta y Chipre, y era famosa porque allí tenían el toro, el toro bravo, era sagrado, ¿no? Era sagrado, ¿no? De ahí luego fue a la Atlántida. En la Atlántida era Ovidio y, y en la Odisea también se habla, Homero, de que allí hacían las primeras corridas de toros, curiosamente. En la Atlántida ya habían corridas de toros, ¿no?
Y es porque el toro bravo, como sabéis, no siente dolor, ¿eh? El problema que tienen las, las fincas de toros, por eso el mayoral va a caballo y con una vara, es porque a los toros constantemente hay que darle vueltas, porque como no siente dolor, se mete una estaca, se mete algo en la pierna y le entra la gangrena, ¿no? Por eso es bravo, ¿no? Porque por eso cuando va el picador, pues el picador le pica y él sigue dándole, ¿no? Sabemos de dos animales, el toro bravo y el cangrejo también. El cangrejo de mar también, lo coges de una pata y te quedas con la pata, ¿no? El cangrejo se va corriendo, ¿no? Bueno, pues era muy famoso Pigmalión. Y Pigmalión era escultor y ahí en Creta, pues, de hecho, se exportaban mucho las estatuas. Y entonces hace una estatua que se llamaba Galatea, la Galatea. Cervantes, que además del Quijote hizo 19 libros más, 19, tiene un libro dedicado a Galatea, se llama así, Galatea. Y es porque hace una escultura y él le gusta tanto que cree en ella, cree, y cree que está convencido, es tan perfecta que no puede quedarse en un simple mármol, ¿no? Y al cabo de 2 años justos, según dice Ovidio, pues Afrodita se apiada de él, le da pena ver el pobre hombre cómo sufre y le da vida, ¿no? Y un día llega Pigmalión, le toca el mármol y la nota caliente, en fin, se ha convertido en mujer, ¿no? Galatea, ¿no? Lo que es el querer. O sea, que el querer, según la mitología, ¿no? Pues hasta transforma el mármol, lo transforma en un cuerpo, ¿no? Por eso, bueno, pues ya hemos visto la importancia de esto. Pero ¿por qué el creer transforma? Es un tema que nadie nos lo explica, ¿no? ¿Por qué si yo creo algo como le pasó a Rosenthal y a Jacobson, ¿por qué creer, no? ¿Por qué si la madre de Beddingson le dice al seu fill, perdón, a su hijo, le dice lo de la carta y el hijo se lo cree? Pues ahora lo vamos a ver a continuación. Rizzolatti es un investigador, todavía vive, de la Universidad de Parma, es premio Príncipe de Asturias del año 2011 y le dieron el premio porque él descubrió cómo tenía un grupo de macacos, de monos, y les puso los electrodos en el parietal y en el prefrontal, le puso los electrodos y descubrió que cuando el macaco alfa, el que estaba en el centro, levantaba una mano, tenía un martillo, y le daba un golpe pues a unos cacahuetes, le daba un golpe o cogía un melocotón y le daba un golpe al melocotón, pues resulta que claro, para mover eso, mueve unas neuronas, pero lo que sorprendió Rizzolatti es que los demás monos que observaban también movían las mismas neuronas. Eso que parece una perogrullada, pues se siguió investigando el mover y después otro investigador, Ramachandran, dice, ¿y si yo pienso algo de alguien que tengo enfrente, también el que está enfrente mueve las mismas neuronas? Y entonces Ramachandran, que actualmente sigue siendo profesor de la Universidad de California, de Los Ángeles, y Ramachandran se coge un grupo a un profesor y le dice, ¿me vas a acompañar a una clase?
me voy a decir que me va a sustituir y mientras estoy explicando las bondades maravillosas de lo bueno que eres, tú vas a decir a todos los alumnos, vas a empezar a decir que son maravillosos, que son súper inteligentes, que te sientes orgullosísimo de una oportunidad de oro de poder estar en esta clase y que estás deseando que mañana llegue a la clase para comunicar porque vais a aprender todos. Y efectivamente, lo presenta y él empieza a mirar a todos los alumnos y a decirles cosas maravillosas. Entonces se van a la clase del costat, perdón, del lado, al de al lado, y, y dicen lo mismo, pero cosas negativas, aspectos negativos. Hay que decir cosas negativas. O sea, que cuando esté presentándolo, pues diga, pues, sois tontos, sois gilipollas, esta clase creo que va a ser un desastre, parece mentira, veo a la gente que no tiene atención, que no presta, en fin, una triste. Esta gente, en fin, es idiota. Y vale. Y cuando acaba, pues, pasado unos días, pasó el profesor, pasó Ramachandran, y este hombre es indio, Ramón Ramachandran, y le preguntó qué le parecía. Y efectivamente, en la clase donde había emitido un pensamiento positivo hacia los alumnos, siempre hay una excepción, lógicamente, siempre hay un garbanzo negro, pero la mayoría le dijeron a Ramachandran que la clase fue un éxito, algo maravilloso. Estaban contentísimos y que aprendieron mucho, se lo divirtieron. Bueno, total, una actitud positiva. Y cuando se fue a la clase, a la segunda clase, donde se habían emitido, pues, cosas negativas, pues los alumnos también, muchos inclusive ni llegaron. Dije, yo es que entré y me levanté y me fui, no tenía ganas. O sea, la mayoría no querían saber nada del profesor. El creer. Y esa creencia vino por la emisión de las neuronas. O sea, que tenemos que andarnos con ojos todos cuando tenemos a alguien frente a nosotros y pensamos mal de ellos. Porque también se hizo a distancia, ¿eh? O sea, nosotros cogemos una foto de una persona o hablamos por WhatsApp, que ahora nos permite también hacer videollamadas. Y si la persona que tenemos enfrente nos es desagradable y pensamos mal de ella, bueno, pues ya lo sabéis. Estamos excitando en la persona que tenemos enfrente las mismas neuronas, ¿no? El siguiente paso que se hizo fue el de Brooke. Este señor es inglés y hizo la siguiente investigación que a mí me encanta, ¿no? Y es que descubrió que si no hay intención, no se activan las neuronas de espejo. Fíjate, o sea, si uno dice a una persona o va a hacer algo y dice, ahora me voy a poner a trabajar, por ejemplo, y se lo comunica a otra persona. Si realmente no tiene intención de ponerse a trabajar, no activa las neuronas espejo. Como consecuencia, la otra persona duda de que realmente se ponga a trabajar. Le dieron el premio, bueno, ahora ya no, porque no tenemos príncipe, tenemos princesa, y en el año 19, hace 4 años, a él le dieron el premio princesa de Asturias, ¿no? O sea que y entonces, y eso justifica, por ejemplo, no sé si os ha pasado a vosotros, que estáis viendo una película y el actor principal, ¿no? El chico de la película, como diría mi hijo, el chico de la película le está declarándole a una chica que la ama, que la adora, y
y la gente no le gusta, ¿no? O da órdenes o actúa y no nos gusta cómo actúa. O sea, no nos lo creemos. Fijaros lo importante. Y es en el cine. Pues no lo creemos porque esa persona realmente no está activando las neuronas espejo y no nos está transmitiendo a nosotros ese sentimiento. Y no nos gusta. No nos gusta porque causa dolor. Pero bueno, de dolor hoy no vamos a hablar. Y entonces no se actúa. Y cuando se están actuando, también actuamos nosotros las mismas neuronas. Por eso hay películas donde que ahí están los buenos actores. Hay películas donde estamos viendo que ya la hemos visto más de una vez y no nos importa volverla a ver. ¿Por qué? Porque realmente los actores están activando las neuronas espejo. Están diciendo que aman y es que realmente se lo están creyendo. Están activando esas neuronas. Y tú también las activas. Entonces a ti te gusta y te sientes bien, ¿no? Esto lo descubrió Brooke. Y también descubrió una cosa muy importante. Y es que si el que, el que recibe la información, que no tiene por qué ser verbal, también puede ser no verbal, es activar las neuronas. El ejemplo de Ramachandran, el sujeto que estaba insultando o diciendo maravillas de los alumnos, no verbalizaba, estaba tan solo pensando, pero lo matéis, da, ¿no? O sea, él está activando y como consecuencia es una energía, es una onda en el prefrontal, cerca ya del occipital, es muy curioso, muy cerca ya de donde emitimos las ondas alfa, ¿no? Que descubrió el psiquiatra Berger, ¿no? Muy bien. O sea que esto es debido por las neuronas espejo, que es lo que hacen que creamos o no creamos las cosas. O sea que ya lo sabéis. Cuando estéis con alguien, penséis mal de alguien, pues sabéis que estáis activando las neuronas espejo de la otra persona. No solamente, no solamente activáis, sino que el otro también puede llegar a pensar, porque no estamos hablando de transmisión de pensamiento, estamos hablando simplemente de que se activa, la otra persona nota algo. Eso es tan importante. He traído, no sé si se podrá esta vez ver el vídeo, porque me han enseñado, pero se ve que me han enseñado mal. Aquí hay un vídeo que si se activa vais a poder ver hasta dónde llega las neuronas espejo hasta activar el sistema motor, que Rizolati está trabajando ahora en Madrid con un profesor de La Coruña, de gallego, porque este hombre ha hecho una tesis doctoral muy bonita y diciendo de que si activas las neuronas espejo, porque las personas que han tenido un accidente y les cuesta como terapia mover las piernas, están trabajando sobre la tesis doctoral de él, basada en Rizolati, en que si yo veo un vídeo donde una persona que tiene el mismo accidente que yo, bueno, perdón, accidente no, que está moviendo la pierna que yo tengo accidentada y la está moviendo, yo también estoy moviendo las neuronas las estoy moviendo yo. Y entonces doy órdenes a la pierna para que se mueva. Bueno, pues en ello están, porque realmente algunas piernas han conseguido moverlas. Increíble, increíble. Os voy a dejar, me gustaría, bueno, si el vídeo se abre lo vemos ahora y si no, pues haré como la vez anterior, os lo mando aparte y lo veis y veis, podéis escuchar personalmente a Rizolati, de paso lo conocéis, como sobre la investigación que está haciendo allí en la muy noble y muy leal ciudad de Madrid. Ah, pues mira, creo que sí, ¿no? Acabo de hacer una locura. Tú sabes que la fórmula de lanzamiento se ha vendido en $1,997. Pues acabo de abrir una oferta con un 65%
Sí. ¿Lo oís? Sí. In principle, mirror neurons are mirror neurons that we discovered in the premotor cortex, which fire when an individual make an action and observe a similar action. So your action is reflected in my motor system. What happened in the last 20 years, that we found that this mechanism is present not only in the motor system, but also in the emotional center. And in this case, it's extremely interesting because your pain is felt as my pain. It's not I understand that you are in pain. It's not a cognitive process, but exactly the same neuron which fire when I have pain, fire, discharge when you are in pain. So the mechanism is really unique because it makes that the person and the other become a unity. That's why we speak recently, before we were more cautious, about neurons which subserve empathy. This neuron, at least in humans, because monkeys are very poor in imitation. Imitation means really something that human beings are very good. Anyway, this neuron in humans have practically two specific function. One is imitation, and in this case you have really to repeat point to point what the other person is doing. The real definition of imitation is capacity to repeat what your teacher is doing exactly the same way. Especially now, we are planning to make a big project on rehabilitation, and also in Madrid there is a group which is very interested in that. The logic is the following. If I have, let's say, I have a car accident and my legs have been broken, and I have not walked for 1 month or 2 months. When they put away the cast, my leg is normal, but I don't walk normally. I walk in a strange way because I learned this parasitic way of walking during the period when I was sick. But if now I show you a film of how you have to walk really, this enter inside your mirror system and the old way to walk became activated. And now it became very interesting because we have special apparatus in which you have to put real, it's called reinforced reality, but let's say for the people, it's virtual reality. So if you look at your own activity in virtual reality, it's much stronger. Usually they are successful. The people are very interested in science, especially if scientists explain in simple terms what is going on. So in Italy, they even have to pay in order to attend the lecture. Ramón, el audio tiene inglés. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Bien, ya hemos visto a la parte, digamos, positiva, ¿no? Y la importancia que tiene las neuronas espejo, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacía consultorías en algunas empresas, me decían gerentes, es que doy una orden y no me hacen maldito caso, ¿no? Y cuando lo matizábamos, yo me daba cuenta de que es que él, la orden que daba, la orden me refiero a un acto punitivo, ¿no? Un acto de castigo. Es que no la iba a cometer. Y claro, entonces sus neuronas espejo, como bien explica Brock, al otro como él no se les citan, pues al otro tampoco. O sea que la gente no creía jamás, nunca creyó que iban a ser castigados, porque en el fondo tampoco se lo creía, ¿no? Cuando haces una orden, tienes que creer en esa orden y si no, no la hagas, ¿no? Eso siempre se ha dicho. Pero ahora, pues gracias a Dios y gracias a la investigación, pues sabemos que son por un tema neuronal, ¿no? De ahí viene también el lenguaje no verbal, podríamos tratarlo, claro.
El lenguaje no verbal es muy bien, muy bien. La PNL también, que si te fijas, todo viene a través de lo que aporta Rizzolatti, ¿no? O sea, si no crees, no mueves ninguna neuronas y no mueves tu cuerpo y no mueves nada, ¿no? Por eso la ventaja de que dicen cuando das una conferencia o algo, que pienses, mires al auditorio y digas cosas positivas sobre ello. O sea, todo lo que te hablan del lenguaje no verbal, pues antes se hacía y la gente veía que efectivamente era efectivo. Pero ella ya sabe el por qué es efectivo. Y es gracias a las neuronas espejo. Bien, ahora vamos a ver también las neuronas espejo. Una clase, ¿verdad? Nuestras propias neuronas, según lo pensamiento que damos sobre nosotros mismos y lo que pensamos sobre el otro, eso también afecta al cuerpo. Y lo tenemos aquí. Masaru Emoto, que falleció también hace poco, en el 14. Este hombre es un médico japonés, era un médico japonés, y él empezó primeramente a trabajar sobre el agua. Él veía que, por ejemplo, en los balnearios, la gente iba a un balneario, en las montañas o cerca de un sitio, y tomando las aguas, que se llamaba vulgarmente, pues la gente se recuperaba de ciertas enfermedades, ¿no? Y esa misma agua, la composición química de ese agua, la trasladabas a lo que se llama ahora un spa, ¿no? Un spa son esos centros de, de estética, ¿no? Se llama Spa, como sabéis, porque Spa es una ciudad que está muy cerquita de Lieja, en Bélgica, ¿no? Y cuando Bélgica era española, porque allí, además, muy cerca, nació Carlos I, el padre de Felipe II, pues hay una ciudad que se llama Spa, al lado de Lieja, y allí iban el ejército, ¿no? a reponerse en sus balnearios de heridas, enfermedades y problemas, ¿no? Y mira por dónde pasa, eso se ha hecho famoso ya en la segunda mitad del siglo pasado y ahora se llama spa a todo balneario, sea urbano o no urbano, artificial o natural, donde la gente tomando esas aguas se repone. Bien, dicho esta aclaración del spa, de esa ciudad, vio que aunque el agua era la misma, los efectos en el cuerpo no eran iguales que en un balneario. Los analizó y se dio cuenta de que realmente la estructura no era la misma. El agua tiene memoria, como sabías, se está trabajando también con el agua para crear bases de datos y descubre de que el agua de las montañas, de los balnearios, tiene una estructura, como veis ahí en la pantalla, ¿no? Que parece una figura hexagonal, muy bonita. Y el agua de la ciudad era, como veis ahí un poco más abajo, era realmente distinta. Y decía, ¿eso a qué es debido? Bueno, lo descubrió a través del pensamiento. O sea, que tú emitiendo pensamientos positivos sobre el agua, la modificas. Yo os invito a hacer un ejemplo, yo lo hice hace ya muchos años, de coger un tarro con, pongo algodón, bueno, pongo arroz y encima del lado pongo una capita de algodón mojada, ¿no? Húmeda, y 2 tarros. Y a un tarro le pongo un cartel que pone, te quiero. Y a otro tarro le ponéis, te odio, eres tonto, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Y de vez en cuando os acercáis a ellos, algún día, ¿no? Y también le empezáis a mover las neuronas espejo y le decís,
te quiero, te quiero, te amo. Bueno, pues hacerlo y veréis que al mes el tarro que habéis insultado está oscuro. Entonces Emoto dice, Dios mío, el cuerpo humano, que el 70, depende de la edad, ¿no? 70, 60% de nuestro cuerpo es agua. ¿Qué le hace nuestros pensamientos al agua? La importancia, Emoto lógicamente ya sabía de la existencia de Rizzolatti, ¿no? De hecho, Emoto, que yo sepa, antes del 14 estuvo, por lo menos en Valencia, porque un profesor mío, en fin, era muy amigo de él, ¿no? Y fue a Valencia a verlo, ¿no? El pensamiento lo que hace, y ahora que llamamos pensamiento, ya sabemos que no es pensamiento, es la activación, la onda electromagnética que emiten las neuronas espejo, lo que afecta para bien y para mal a nuestro cuerpo, ¿no? Y ahora, si tenemos suerte también, y si Dios quiere, y los idus de marzo nos lo permiten, vamos a ver el vídeo de Masaru Emoto. Es cortito. Venid a mí, ahora, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os la haré gente se descansar, gasta millones, y aliviaré las quiere cargas que cargar la pongan sobre católica. vuestros hombros. Bien, ahí tenéis. Desde la antigüedad, el hombre ha buscado los efectos curativos del agua a través de las termas o los baños de pureza. Ocupa casi un 70% de la superficie de nuestro planeta y nuestro cuerpo está compuesto por más de un 60% de agua. Es como si todo nuestro universo girase alrededor de ella. El concepto que teníamos del agua cambió gracias a Masaru Emoto, un doctor japonés diplomado y licenciado en medicina alternativa que se ha convertido en toda una eminencia. Todo comenzó en 1994. Emoto empezó a interesarse por la estructura molecular del agua. Recogió muestras y después de someterlas a diferentes estímulos, congeló unas pocas gotas. Las examinó bajo un microscopio de campo oscuro y las fotografió. Los resultados fueron sorprendentes. Si al agua que se congelaba se la enseñaban mensajes positivos o se ponía música clásica de fondo, la fotografía que se obtenía solía ser blanca, de un color puro y con forma de estrella casi perfecta. En cambio, si se la exponía a mensajes negativos o a música satánica, las formas se volvían monstruosas, violentas, predominando los colores marrones. Esta es la fotografía de agua recogida en la presa japonesa de Fujiwara. Curiosamente, esta imagen es del mismo agua después de que un monje budista zen la bendijera. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Me das Solo asco. conocen las Te moléculas mataré. del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Es difícil de creer que las palabras, la voz, las emociones humanas, la música o hasta el ambiente puedan cambiar las propiedades del agua. La ciencia comienza a investigar cómo el pensamiento puede afectar en realidad a las moléculas y cómo todo esto puede influir en nuestra vida. Se inicia así un camino apasionante que nadie sabe hasta dónde nos llevará. En el fondo, era una prueba más, polémica para muchos, que ahondaba en la fuerza de la mente sobre la materia, el pensamiento actuando sobre el mundo.
un eslabón más como el que ya trazó la física cuántica, demostrando que lo más profundo del ser se rige por leyes desconocidas, que son auténtica magia. La física cuántica, explicándolo muy brevemente, es una física de las posibilidades. Son preguntas que abordan qué nos parece el mundo, o si hay alguna diferencia entre cómo lo vemos y cómo es en realidad. ¿Han pensado en la composición de los pensamientos? Creo que algunas cosas que vemos en los niños hoy en día son una muestra de que la cultura sigue un patrón erróneo y de que no valora el poder del pensamiento. Bueno, ya habéis visto. Bueno, cuando Emoto este vídeo ya tiene unos cuantos años. Y claro, Emoto luego al final conoció lógicamente a Rizzolatti. Y claro, Rizzolatti es el que nos da la explicación a través de las neuronas espejo, ¿no? Son esas neuronas las que hacen que se activen, ¿no? Esas neuronas son los que diferencian a un buen actor de cine de un mal actor, ¿no? El buen actor hace los mismos gestos que el mal actor. Con el mal actor no nos creemos absolutamente nada. Es más, no queremos ni volver a ver la película. Mientras que del buen actor hasta somos felices y las podemos ver una y otra vez, ¿no? Y son las neuronas espejo, que hasta, fíjate, hasta a nivel médico ya están trabajando ahora, y si seguimos en contacto y cuando me den las últimas informaciones, os puedo pasar, si me hace un vídeo Carlos, que es el que está llevando el tema, os lo pasaría. Bueno, molt bé. Ahora vamos al siguiente parte. O sea que ahora en plan, digamos, negativo o positivo, como queréis llamarle, el espíritu del tiempo, quien lleva el tiempo, sabe que el hombre no se relaciona, como pone ahí, con la realidad, sino con la representación mental de lo que ve de ella, ¿no? O sea, nosotros tenemos en nuestro cerebro ahora, tenemos una información y vemos según la información que tenemos en nuestro cerebro. En eso se basa la inteligencia artificial, ¿no? Y las creencias se confunden con la realidad. Y además son creencias, o sea, que no hay una base científica. En esto es donde ahora el tema de las comunicaciones, de hecho, actualmente forma parte, bueno, es un sistema militar, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo de lo que son las creencias y nuestra información previa que tenemos. Anem a veure, un moment, sisplau. Un moment. A ver, aquí. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que veis? ¿Qué estáis viendo? Bueno, si no queréis hablar, no hablar. Pero esta figura que vemos... Se ve como si fuera un lugar con nieve o charcos negros. Muy bien. Pues se También ve también podría ser como una parte del mar. Sí, yo veo el mar Claro. con un pedazo de tierra y como con peces que quieren nadar. Bueno, yo veo agua y petróleo. Claro, pues fíjate, yo por ejemplo, quizás porque me gustan, pues veo casi la cabeza de un perro con un collar y hasta veo una pata. Y cada uno ve según la información previa que tiene en el cerebro. Porque el cerebro tiene tendencia a cerrar las cosas. Es una cosa además de supervivencia, ¿no? Ante la duda, el cerebro, según la información previa que tiene, suelta. Otro ejemplo. Aquí, ¿qué veis aquí? Bueno, un elefante. Obvio. Claro. Tiene 5 patas.
Ahí está. Ahí Tiene está. No es 5 un patas. elefante. Es una figura imposible. Porque, no, y tampoco 5 patas, porque en la trompa y la pata delantera derecha han creado una pata y donde era la pata realmente hay un vacío. O sea, no existe. Pero nuestro cerebro automáticamente dice elefante. Yo lo veo perfecto. O sea, y hay gente que dirá, yo vi un elefante. Que no me cuenten películas para no dormir que es un elefante. Pues no es un elefante, ¿no? Es un 7 elefante. patas. Eso, si tuviéramos tiempo, hablaríamos la importancia que eso aprenden mucho los políticos sobre esto, ¿no? Un momento. Vamos a ver. Ahora, el siguiente. Aquí, ¿qué veis? Un escrito. ¿Podéis leerlo? Con claves. Y cierto día de verano estaba en la playa observando a 2 chicas brincando en la arena. Estaban trabajando mucho construyendo un castillo de arena. Con tierra, pasadizos ocultos y puentes. Y puentes. ¿Te das cuenta? O sea, eso es lo que dice tu cerebro, porque ahí no pone eso, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos una información previa y en función de eso, como tenemos una buena predisposición, lo vemos, ¿no? Esto da pie para hacer un curso sobre política y el lema de los políticos, ¿no? Que dicen, yo no te mentí, el político nunca miente, ¿no? Pero tú interpretas, ¿eh? Cierto día de verano, tú fíjate, ¿eh? Somos unos artistas. Bien. Momento aquí. O sea, ¿qué ha ocurrido, no? Como aquí, pues nuestras creencias, que tienen una base de datos tremenda en nuestro cerebro, por economía lo cierran, ¿no? En esto se basa también la inteligencia artificial, ¿no? Cuando estamos escribiendo, por ejemplo, en un WhatsApp, el propio programa del WhatsApp te termina la palabra y hasta puede terminarte la frase. Si es una frase que has repetido varias veces para otras cosas, el propio WhatsApp te acaba la frase y tú tienes nada más que seguirle, ¿no? ¿Entiendes? O sea, un ejemplo lo tenemos también en lo que es las creencias y el relativismo, pues con toda humildad, por ejemplo, diré el tema de que somos nosotros bestsellers, ¿no? Somos bestsellers. ¿Y por qué somos bestsellers? O sea, si fuéramos a un señor analfabeto del campo, de esos que no está influido por nada está influido, y le dijéramos, yo soy bestseller. Y te dice el analfabeto, ¿ah, sí? ¿Y eso? Porque ¿ha vendido usted muchos libros? No, yo soy bestseller. Porque en Amazon, y me apunto en una categoría de esas que nada más que hay 3 libros, y ese día los otros libros nadie los ha comprado y mis amigos lo compran, soy número 1 y soy bestseller. Y el alfabeto te dice, ¿y eso? ¿Y apaga usted por eso? Y el alfabeto te mira y se calla, porque es un hombre prudente, y no dice nada, ¿no? O sea, el relativismo hace, pues, cosas que hace 100 años, bueno, 50 años estaba Amazon y estaba Internet, ¿no? Pero uno cree una cosa y la realidad puede ser otra, ¿no? O sea, como eso tenemos muchísimas cosas, ¿no? O sea, un ejemplo también que utilizan los servicios de inteligencia, por ejemplo, ves, las creencias hacen que hay una guerra, por ejemplo, ahora en Ucrania y Rusia, y unos, según las creencias, pues tienen una guerra que nadie la va a ganar. Bueno, sabemos quién la va a perder, que es Europa. Las guerras siempre las pierde el terreno donde se hace la guerra. Pues nadie lo sabe. Creencias, por ejemplo, son Hollywood, ¿no? Cuando invadieron
En los años 50, como sabéis, había que generar unas creencias sobre el oeste, sobre la parte que cogieron a México, y hicieron pues un ejemplo de eso, ¿no? Y de Jerónimo, ¿no? El otro día vi un comentario de un señor que decía, fíjate, y curiosamente Jerónimo hablaba español. ¿Cómo que curiosamente? Pero si era español, si era de Nuevo México, ¿no? Pero, y además católico, siempre llevaba un rosario en la mano, y curiosamente hablaba español. Señor. La leyenda negra, es una creencia, un tema que yo estuve trabajando tiempo sobre Agustín Lizarraga, como sabéis. Agustín Lizarraga fue el que descubrió el Machu Picchu. Era un agrónomo de Cuzco y lo descubrió. Y resulta que como Bingham quería, bueno, Estados Unidos iba a hacer el tren, bueno, ya sabéis lo que pasó allí, ¿no? En Aguascalientes y tal. Y encima Agustín estaba por la labor de morirse, pues hubo que matarlo. Y lo mataron, ¿no? Y sin embargo, si habéis ido a Aguascalientes y a Machu Picchu y el guía te habla, cuando se le pregunta al guía, oye, ¿por qué no hablas de Agustín? Pues no se lo cree, no se lo cree. Cuando hay un libro y todo escrito, hace poco lo tenéis ahí, si lo queréis ver, Américo Rivas, es el ingeniero, un peruano también, que ha sacado el libro. Bueno, pues las creencias hacen que ante una realidad tan pasmosa, ya está en Google inclusive, ¿no? Pues sigue siendo Bingham el que realmente es la creencia. Cuando no hay, bueno, ahora ya ni tan siquiera evidencia, es que se ha demostrado que ese señor fue un impostor y además participó en el asesinato de Agustín, ¿no? Y bueno, pues las creencias, lo importante que están, la leyenda negra, como sabéis, y todo lo demás, ¿no? El cambio de religión, el cambio de sexo, en fin, las creencias es muy importante. Y el origen de las creencias, pues lo tenemos en nuestro cerebro, en esa base de datos tan tremenda que tenemos, que nos habla la televisión, nos habla tal. Las películas americanas, por ejemplo, cuando un americano cruza México, todas las calles están sin asfaltar, llenas de polvo, los mexicanos son gordos, son feos, las mexicanas son criadas son criadas en Estados Unidos, tontas, enanas, chaparras, y al final la gente se lo cree. Bien, pues las creencias. El lado positivo que nos quedamos es que hemos descubierto las neuronas espejo y sabemos que si pensamos bien y creemos bien, la gente, podemos cambiar a la gente. Y es más, hasta coger salud. Como veis, el pensar mal hace que nuestro cerebro realmente y nuestro cuerpo. Bien, bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y hasta otro día. ¿Alguna pregunta que me queréis hacer? Si es que hay alguna pregunta. Todos quedamos muy inspirados. Todos de golpe, ¿no, eh? Muy contentos y ahí es donde decimos... Ramón, hola, buenas tardes. ¿Puede Ramón cerrar para podernos ver? Gracias, Ramón. Un momento, perdona. Ahora, ¿no? Sí, Ramón, gracias. Te agradezco, Ramón, espectacular exposición, verdaderamente con bastante nutrición de conocimiento y información al respecto. Ramón, mira, nosotros, por ejemplo, nuestras creencias, que es la información que tenemos nosotros, ¿no? Que es la interpretación de lo que nosotros vemos. Claro. Y respondemos de acuerdo a la interpretación que nosotros tenemos por dentro, sea buena o sea mala, ¿no? Sea positiva o sea negativa, claro. Porque pero estas creencias que vamos teniendo, que tenemos, es porque
se han depositado ahí, nosotros le hemos, así sea negativa, le hemos aceptado. Claro. Por ejemplo, Por eso usted sabe que nosotros los latinos, a través de las potencias y las inversiones exteriores, fuimos catalogados, ¿no? Un poco ya se va perdiendo eso, como países subdesarrollados y tercermundistas. Claro. Entonces, claro. Es una creencia, ¿no? Es una creencia que si tú la aceptas, ¿no? Te crea también una mentalidad de impotencia al desarrollo. Un momento. ¿Eso qué es? Pero era para él. ¿Qué? Ah, vale. O sea, sí, dime. Perdona, dime. Entonces, ¿cómo revertir? O sea, porque, viste, tú nos mencionaste de relativismo, de diferentes pensamientos que se van involucrando también, ¿no? Que se vuelven creencias y la gente va decidiendo de acuerdo a la respuesta que tiene dentro de sí, ¿no? Dentro de sí mismo, ¿no? Pero hay esa influencia neuronal que está en la gente, que es la gente, ¿no? Que es influencia y reacciona con esa neurona del espejo, ¿no? Claro. Pero son por sus creencias, pero reacciona, porque yo una cosmovisión, ¿no? Tú sabes que a través de eso, o sea, el líder que pueda conocer o ampliarse todo este conocimiento, ¿no? Que el líder, las religiones, las sectas, como las normas de gobierno, como las normas que se van dando, ¿no? Y la gente va creyéndola como una verdad, siendo mentira, ¿no? Pero va creyendo la mentira como la verdad. Y yo pregunto, ¿no? ¿Cómo, o sea, porque... O sea, ¿cómo nosotros podemos creer verdaderamente que la verdad y diferenciar de la mentira como una creencia negativa? Que muchas veces la que sacamos como positiva. Ahora, según qué cosas, es cuestión de tiempo y es cuestión de personas que hay que empezar a trabajar primero con personas que para ti tienen una gran credibilidad. O sea, por ejemplo, para que te hagas una idea. Sí, te escucho, Ramón. En el año 1929, tú fíjate, va a ser dentro de 4 días 100 años, fue la primera inversión económica para crear el indigenismo Ayer mataron en a América, en Hispanoamérica. Bueno, ahora dices tú has dicho antes, es que aquí en Latinoamérica, yo estoy convencido de que, bueno, creo, que tu padre o tu madre no decía Latinoamérica. No lo creo. Me cuesta creerlo. O sea, ha sido algo que empezó con la cultura, los premios latinos, y al final, pues ahora tú te sale del alma decir una cosa que no tiene sentido, porque tú eres hispano, qué narices. O sea, no eres latino. Pero, ves tú, ha ido la cultura a través siempre del cine, de la televisión, empieza, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, ¿no? Han pasado casi 100 años ya del tema del indigenismo que se está dando cada vez más. Ahora también hay una corriente de buscar la verdad. Por ejemplo, tú que eres peruano, ahora ya la gente se está preocupando lo del Machu Picchu. Hace 20 años era impensable, aunque se sabía, porque lo políticamente correcto era no hablar de eso, ¿no? Ahora ya se habla, ¿no? O sea, las creencias son mucho tiempo, tú fíjate, llevan casi 100 años con el indigenismo, ¿no? O sea, y ahora está dando, pues un ligero fruto, ¿no? A base también de verdades a media, en fin, todas estas cosas, ¿no? A Fidel Castro le pagó toda la guerra de Fidel Castro, ¿quién se la pagó? Pues Eisenhower, no te fastidia. O sea, le pagó, ¿no? Y sin embargo, yo que era joven, que era un niño en aquella época, pues me encantaba Fidel Castro, ¿no? Hasta que descubres lo que hay detrás, ¿no? O sea, las creencias se tardan mucho y son gente significativa. Siempre son gente
que tú crees, porque como he dicho al final del vídeo, de la presentación, o sea, si la persona que te está hablando, tú le crees a pies juntillas, ya no entra la razón, te lo crees, te lo crees. O sea, ahí están los grandes líderes, las gentes, como tú has dicho antes, de sectas que hasta mataban a los de la secta y hacían barbaridades, ¿no? Y la gente creía en ellos, son porque tienen un poder de convicción tremendo, ¿no? Hitler tenía, yo he visto vídeos de Hitler como la gente llorando mientras Hitler hablaba, ¿eh? Ojo, no sé, me gustaría conocer las técnicas de Hitler, porque eso lo he visto yo, llorar. Yo he visto a Hitler, la gente llorar mientras Hitler hablaba, ¿no? No sé alemán, no sé qué les decía, pero la gente lloraba. Pero no es un día, las creencias no es de un día de hoy para mañana, porque es ir poco a poco, sobre todo